Construimos pasado para que los sueños vuelvan, Centro Nacional de Memoria Histórica. Comenzábamos el año en un viaje que nos condujo a la memoria de los lagos, el valor de cada uno y aún tanto por descubrir. Fue así como el agua misma, que no es ajena a la realidad de nuestro planeta, nos condujo a una ruta histórica donde es, precisamente, la memoria de un país su protagonista. Así que el agua nos llevó al cauce humano, portador de historia, y nos condujo al Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia. Es por ello que hemos invitado a dialogar con nosotros a Ronald Villamil Carvajal, investigador, historiador y filósofo, quien lleva más de 10 años vinculado con esta institución, prácticamente desde las raíces de su creación. Gracias, Ronald, por dedicar unos minutos de tu tiempo a Bios Escritores. Por cierto, ¿qué es para ti la memoria? ¿Por qué es tan importante conservarla y recuperarla en un país como Colombia? Buenos días, Katy. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de este diálogo. Pues mira, para comenzar, la memoria es la capacidad que tenemos los seres humanos de recordar, así de concreto y de puntual. Los seres humanos somos seres de memoria, seres con un pasado, con un presente y con un porvenir. Esa capacidad básica de todos los seres humanos, en un país como el nuestro, fundamental. Y yo diría que básicamente por dos ideas fuertes, por dos situaciones muy concretas. La primera porque la memoria tiene un vínculo muy fuerte con la construcción de la democracia y mucho más en una situación de conflicto armado generalizado que hemos vivido y ahora con el reto que tenemos del posconflicto y de la reparación. Entonces, memoria y democracia están íntimamente ligadas y de eso hablaremos más en profundidad. Pero por otra razón, y es que sin memoria y sin la capacidad de recordar es muy difícil construir el futuro, el porvenir. Y eso, digamos, está muy de la mano con los procesos de pedagogía y de aprendizaje que actualmente rigen a nuestra sociedad. Curiosamente, un tema muy actual que tiene que ver con esto es una iniciativa de ley, acaba de salir una ley donde se restablece la enseñanza de la historia en la educación media. A eso me refiero, la capacidad que tenemos como sociedad, como individuos de recuperar nuestro pasado, entenderlo, interpretarlo y que sea eje fundamental de nuestra identidad como personas y como ciudadanos. Yo diría que esas dos ideas fuerza la memoria en tanto herramienta pedagógica y de construcción ciudadana por un lado, y la memoria como elemento fundamental en la transformación del conflicto y la superación de la guerra por el otro, hacen que este tema sea de vital importancia para nuestra actualidad y para nuestro momento histórico. Condúcenos precisamente a través de la memoria, al origen del centro, cómo surgió, cómo llegas tú y cuál ha sido la ruta o las rutas que ha seguido esta institución para emprender acciones en la recuperación de dicha memoria. Pues mira, el Centro Nacional de Memoria Histórica es una institución pública del orden nacional, es una institución que pertenece al sector de la inclusión social y su origen estaba vinculado con el esfuerzo gubernamental que convergió en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el año 2011. Esta ley entonces le provee al centro su naturaleza, su mandato y su misión como una entidad encargada de la reparación integral de las víctimas del conflicto y como institución garante del deber de memoria que le compete al Estado. Por lo tanto, esta es una institución de carácter transicional, o sea, aquí tenemos un mandato muy específico que tiene que ver con el mandato de la justicia transicional en Colombia. El centro se crea en el año 2012 a través de esta ley y el antecedente del centro fue una iniciativa también gubernamental bajo el mandato de la Ley de Justicia y Paz, fallada en el año 2005. Estamos hablando del Grupo de Memoria Histórica que estuvo adscrito a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Este grupo es el antecedente inmediato del centro.
Por lo tanto, a la fecha, pues esta institución lleva 10 años de trabajo mancomunado para garantizar ese deber de memoria y aportar en la reparación de las víctimas desde los trabajos de memoria. Ese es el origen, digamos, formal, institucional y legal del centro de memoria. Ahora, en torno a la pregunta sobre la ruta, pues mira, en la ley está plasmado el mandato, que básicamente tiene que ver con esto que te digo de garantizar el deber de memoria. Pero desde que éramos grupo, nosotros como centro y como grupo nos identificamos como una plataforma para, o cuya apuesta siempre ha sido, primero, la pluralidad de las voces, segundo, la participación sobre todo de los sectores victimizados y excluidos de la escena pública, y una plataforma sobre todo para garantizar la voz de las víctimas. Y bajo esos principios éticos y normativos, el centro ha venido paulatinamente construyendo una serie de líneas de trabajo que tienen que ver básicamente con 4 ejes, con cuatro grandes temas. Primero, la labor de esclarecimiento. Una de las características de los trabajos de memoria es precisamente aportar en torno al esclarecimiento de los hechos o responder a las preguntas de qué pasó, dónde y cuándo. Y para eso hay una línea muy fuerte de trabajo de construcción de informes y de productos de memoria que le apuntan a ese reto y a ese desafío, y cuyos productos finales pues son una serie de procesos de acompañamiento y de productos muy puntuales que han permitido, digamos, aportar en el esclarecimiento histórico de lo que ha significado la guerra en nuestro país. Eso significa develar las lógicas de la victimización, los contextos, las cifras de victimización, los daños y los impactos, pero también las formas de resistencia de las comunidades en medio de la guerra. El segundo eje transversal es la labor de archivo de los derechos humanos, una iniciativa que tiene que ver con la preservación del patrimonio documental y de la información susceptible para el trabajo de la memoria. En ese esfuerzo entonces se ha venido consolidando la creación de un archivo de derechos humanos que no tenía antecedentes en el contexto nacional y cuya versión ya, digamos, está en línea actualmente para la consulta de cualquier ciudadano. Se han venido recuperando archivos en distintas regiones del país, en distintos niveles de deterioro y de abandono, y ese esfuerzo tiene que ver con garantizar a las generaciones futuras la preservación del patrimonio cultural y documental de su pasado, en una perspectiva de derechos humanos, para, digamos, garantizar que se continúe la recuperación de la memoria histórica a nivel nacional. Hay otra línea importantísima de trabajo institucional que hace el centro, y es también la creación del Museo Nacional de la Memoria, que es, digamos, una institución que se proyecta ya para que en el próximo mandato se cristalice ya la construcción física de ese lugar. El Centro de Memoria ha hecho los esfuerzos institucionales para garantizar que eso sea una realidad, y muy especialmente pues dio inicio a la construcción social y cultural de este lugar, de este museo. Importantísimo porque va a ser la institución que va, digamos, a garantizar el deber de memoria posterior al mandato transicional. El guión museográfico del museo está articulado con base en 3 ejes fundamentales, que es cuerpo, tierra y agua. Es un lugar donde van a tener sobre todo visibilidad las iniciativas y prácticas de memoria y de resistencia de las comunidades victimizadas, un lugar de encuentro, un lugar de debate público, de tal manera que esa es una iniciativa muy importante para fomentar, digamos, la importancia del deber de memoria y del no olvido de las víctimas.
Y yo le agregaría, digamos, una cuarta dimensión al trabajo del centro, y es el trabajo que no solamente se hace con las víctimas y las comunidades afectadas, sino también con la población desmovilizada del fenómeno paramilitar, que es concretamente lo que hace el centro a través de acuerdos de la verdad. No solamente el centro tiene bajo su mandato lo establecido en la Ley 1448 o Ley de Víctimas, sino también la Ley 1424 de 2010, donde se crea un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica. Por lo tanto, el centro también tiene la misión de recuperar los relatos de la población desmovilizada de esta ley, que son excombatientes que no cometieron crímenes atroces ni de lesa humanidad. El centro entonces, como forma de reparación a las víctimas, hace un trabajo de recuperación de esos testimonios, que son insumo clave para la elaboración también de informes temáticos con énfasis en la violencia paramilitar. También, por lo tanto, es un trabajo que le aporta también al esclarecimiento histórico del centro. Todos estos 4 ejes tienen algo en común, y es que todos le apuntan obviamente a garantizar el mandato del centro en perspectiva de reparar simbólicamente a las víctimas, de dignificar su memoria, de garantizar el deber de memoria, de generar aportes para la construcción de paz, del tejido social de las comunidades afectadas. Y ahora, en el marco de los acuerdos de paz y la implementación, pues el centro está llamado a contribuir con su legado y su metodología en estos nuevos escenarios fruto de los acuerdos, concretamente la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es básicamente la descripción de lo que ha hecho el centro y digamos a lo que le apunta el centro con su trabajo. Los seres humanos seguimos el cauce de nuestras vivencias, esas que construimos paso a paso. Quizás al final de nuestras vidas no lo recordaremos todo, pero sí aquello que fue vital, o por el contrario, aquello que diluyó la vida de nuestros seres cercanos en cuestión de instantes. En el caso de recuperar y conservar nuestra memoria, ¿qué tipos de recuerdos son los que no queremos olvidar? ¿Y cuál ha sido la importancia de haber creado una institución para ello? Si bien ya nos has comentado pues los 4 ejes principales de todo lo que se ha visto, ¿a qué ves tú que se aferra a la gente? ¿Qué es aquello vital que consideran no se debe olvidar? Pues para comenzar, yo diría que en este país se ha olvidado demasiado, y gracias a esos olvidos es que la violencia se ha reciclado y se ha mantenido vigente en muchos contextos. Y precisamente la memoria, la verdad histórica, tienen un compromiso ético para propiciar, digamos, el esclarecimiento de lo que ha venido pasando. La opción preferencial por las voces de las víctimas tiene que ver con que la memoria es un campo de tensiones. La memoria no se construye desde relaciones, digamos, asimétricas, porque las víctimas históricamente acá en Colombia no han tenido el mismo nivel de participación en el debate público ni en el debate político que los victimarios, por ejemplo. Es decir, los indígenas o los campesinos no tienen los mismos recursos que sí tienen las élites para posicionar su voz y su verdad. Y eso quiere decir que, por lo general, aquí ha habido, digamos, una opción no solamente por el olvido, sino por el silenciamiento, por el ocultamiento o la invisibilización de la victimización y sus impactos. Por lo tanto, cuando se emprenden ejercicios de memoria, los reclamos van en múltiples direcciones según la naturaleza de la guerra en cada región, de las acciones cometidas por los grupos armados contra la población civil y del tipo de daños e impactos que eso generó en cada familia y en cada comunidad. Los trabajos de memoria son un proceso, no son acciones puntuales, son acciones de acompañamiento, donde importa mucho la pluralidad en la participación, donde importa mucho lo que la gente quiere hacer y quiere plasmar o quiere comunicar, pero también donde es imperativo, digamos, las apuestas por visibilizar lo que la violencia ha venido ocultando o invisibilizando.
El Centro de Memoria a lo largo de su trayectoria pues ha venido documentando, digamos, narrativas del horror de la guerra, pero también narrativas en torno a la manera como las víctimas y las comunidades afectadas han venido transformando sus vidas y apostándole a una recuperación o recomposición de sus vidas, a una consolidación paulatina de sus procesos sociales, comunitarios, a las relaciones con sus territorios que fueron fracturadas o destruidas por la violencia. Poco a poco se ha venido consolidando un movimiento social de víctimas. Las oportunidades políticas que se abren a partir del acuerdo con las FARC han venido posibilitando nuevos escenarios de participación que deben, digamos, fortalecerse, de tal manera que en un escenario como el actual, el centro de los trabajos de memoria deben ser las apuestas de las víctimas y sus reclamos, y sobre todo en una perspectiva de construcción territorial de nación, en perspectiva de futuro. Según todo lo que me estás comentando, entonces el centro es como una conciliación precisamente entre los escenarios de la muerte, pero también los escenarios de la vida, entre lo que es aquello intangible, podemos denominarlo como el alma y los huesos, ¿no? Lo siento así. Entonces nos nace esa pregunta, ¿cómo se recupera la memoria de los que ya no están, ¿no? Y de aquellos que como tú dices, están vivos, pero tal vez se sienten muertos en vida porque tal vez ha sido procesos tan dolorosos que es difícil que incluso se quiera hablar sobre el tema. Entonces, ¿cuál puede ser una estrategia para llegar precisamente a dialogar sobre el dolor? Pues mira, las cifras son contundentes. Estamos hablando de una guerra que ha arrojado más de 220.000 víctimas directas. Eso es lo que dice el informe Basta Ya, con el cual cerró su mandato el Grupo Memoria Histórica. Y cada informe de esclarecimiento que analiza esta cuestión a nivel territorial o regional arroja unas cifras que no nos deben dejar duda de la magnitud de la victimización. No solamente en formas de violencia directa y mortal, sino en otro tipo de violencia simbólica o no letal. Es decir, por eso insistir en la magnitud y en los daños e impactos de un conflicto que es crónico y que ha arrojado unas cifras que nos posicionan a nivel mundial como uno de los países más violentos del mundo. Entonces, para las familias de las víctimas, recuperar la dignidad de sus familiares es fundamental, porque como te contaba antes, el cuerpo en medio del conflicto ha sido sometido a toda clase de atropellos. Estamos hablando de cuerpos adoloridos, sometidos, colonizados, estigmatizados, cuerpos desaparecidos, censurados, cuerpos transformados en objeto de placer, cuerpos agredidos, disciplinados, silenciados, exhumados, restituidos, rescatados, recordados, pero también cuerpos que son recordados, que son dignificados, cuerpos que resisten, cuerpos que aman, cuerpos que protegen en medio de la guerra. Entonces, esa dimensión de la memoria en tanto cuerpo, fundamental, porque tiene que ver, obviamente, con el daño e impacto a la dignidad de la persona humana, en toda su integralidad. Y el conflicto, lamentablemente, ha venido victimizando a los seres humanos, a nuestros compatriotas de todas las edades, de todas las opciones políticas, de todas las tendencias sociales, de todos los géneros, de todas las edades. En esta guerra han muerto o han sido victimizados niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Y muchos informes de esclarecimiento dan cuenta de las particularidades de la violencia en cada tipo poblacional. Pero el cuerpo, digamos, también triangula con esos otros dos ejes que te comentaba, primero con la tierra, después con el agua. El reclamo de las víctimas no solamente tiene que ver con la agresión a su dignidad humana, sino con relación a la tierra, por ejemplo, con todos los procesos de expropiación que se han cometido, de destierro, de desplazamiento que han sufrido las comunidades campesinas o incluso comunidades en las ciudades
Además de despojar, pues los actores armados intentaron arrebatar derechos, volver invisibles a las víctimas, someterlas, controlarlas en sus territorios, o para imponer modelos de desarrollo que destruyen la naturaleza y que persiguen intereses mezquinos y privados. En el caso de las comunidades étnicas e indígenas, el asunto es todavía más sensible y complejo, dada la particular relación ancestral, mística y sagrada de estas comunidades con sus territorios. Allí los impactos son todavía más agudos, dada esa particularidad. Y en relación con el agua, pues lo que hay que decir es que, lamentablemente, como en el caso de la tierra y sobre todo el agua ha sido escenario de vida y sobre todo de muerte en medio de la guerra. Es decir, los ríos, las ciénagas, los lagos, los mares de este país han sido utilizados como instrumento de silenciamiento, de desaparición de muchos cuerpos, o en la tierra, en muchas fosas. Por los ríos, mucha gente huyó de la guerra. Muchos lugares sagrados para las comunidades indígenas, como las lagunas y los lagos, fueron profanados por los actores armados. Pero también en el agua y la tierra han sido escenarios de resistencia, de construcción de identidad, de construcción de cultura, y recientemente la memoria también ha propiciado una reconciliación con la naturaleza. Hay lugares que ya se consideran sagrados dada su particular uso como lugares de terror. Entonces, ya para redondear la idea, los trabajos de memoria exigen, digamos, un compromiso ético sobre la experiencia del dolor humano y de cómo transformar ese dolor en escenarios de reconciliación, de construcción de paz y de apuestas comunes para un futuro deseable. La magnitud de la guerra, digamos, a veces aplasta, pero digamos, nosotros aquí le apostamos para una memoria reivindicativa y una memoria que no se queda en la narrativa del dolor, sino que lo trasciende para propiciar, digamos, reconstrucción sobre todo del tejido social. Algo que quizá nos sorprende es que a pesar de los escenarios más crueles que pueda imaginar el hombre, es algo que, no sé, la resiliencia de un pueblo puede ser algo que a uno lo puede llegar a sorprender, sobre todo cuando alguien ha sufrido directamente la violencia en carne propia, en las diferentes maneras como tú nos las explicas. ¿Qué es aquello que tú has visto que ha permitido a la persona, a los pueblos, a las poblaciones, aferrarse a la esperanza? Cómo es increíble que todavía, o sea, es como una resiliencia frente al dolor, o es una resiliencia frente al surgir, o como una manera de la naturaleza humana a seguir adelante a pesar de las circunstancias y precisamente dar una voz de esperanza y abrirse un camino. Pero ¿qué es lo que tú crees que permite a la gente precisamente aferrarse, a continuar a pesar de todo y a seguir adelante y a encontrar como una ruta o un camino en la esperanza? Pues mira, yo diría que la memoria ha permitido a las comunidades victimizadas resignificar sus experiencias, releerlas desde múltiples aristas, trascender, insisto, las narrativas del dolor, para intentar recuperar sus vidas, sus proyectos y sus visiones de futuro. Con ello volver a apostarle a una construcción comunitaria, a una participación activa en lo público. La memoria ha permitido a la gente movilizarse y ha permitido posicionar su voz en el escenario público, hacer reclamos a la sociedad, hacer reclamos al Estado y posibilitar, digamos, procesos de participación en distintos ámbitos del Estado nacional y regional y propiciar, digamos, una movilización social y política activa. Por eso es tan fundamental, digamos, la importancia de que la memoria es ante todo un compartir, un proceso de acompañamiento, un proceso de resignificación de experiencias, donde, digamos, los que acompañamos a las comunidades estamos en una permanente
o en un permanente aprender de las propias comunidades victimizadas. Cuando una comunidad victimizada tiene la oportunidad de recuperar la dignidad de sus muertos, los daños e impactos en sus vidas y en sus territorios, tiene la oportunidad, digamos, de verse a sí misma de otra manera y de comprender lo que les pasó, de entender por qué les pasó lo que les pasó, de confrontar a sus victimarios, de confrontar a los determinadores y de configurar unas opciones de futuro basadas en unos mínimos de verdad y de reconocimiento y sobre todo de esclarecimiento. Uno de los reclamos principales de las víctimas a nivel nacional es la indolencia social o la poca atención que han recibido de parte no solamente de la sociedad civil, que les ha dado la espalda en más de una ocasión, sino los reclamos sobre el peso abrumador de la impunidad y del abandono del Estado en muchas de las regiones de nuestro país que fueron escenarios de la guerra. Como sociedad yo creo que tenemos un compromiso moral y ético y ciudadano de darle la vuelta a esa situación y de aceptar de que esta guerra nos fracturó como pueblo, como nación, y que el reto precisamente es a recuperar y a transformar ese daño y a cuestionarnos siempre de por qué pasó lo que pasó, qué fue lo que permitió que durante décadas millones de colombianos fueran victimizados, que durante décadas los escenarios naturales de este país fueran transformados de manera violenta y la manera como actualmente le vamos a apostar a un país distinto. Un país en paz necesita reconocer sus víctimas, necesita reconocer el impacto de la guerra en las distintas regiones y necesita saber la verdad de lo que pasó. ¿Sí? El futuro se construye con verdad, no con olvido, no con mentiras, no con silenciamiento, no con invisibilización. El futuro se construye a partir de un pacto basado en la verdad de lo que pasó. Eso es lo que nos ha enseñado la experiencia internacional. Y en ese momento histórico estamos. ¿En qué tanto las élites de este país, comprometidas en estos actos de violencia, están comprometidas con esa verdad? ¿O todos los grupos de poder de la sociedad civil involucrados de alguna manera en la responsabilidad de la guerra, qué tanto están dispuestas a reconocer su responsabilidad en eso y a transformarla? Esa es la situación y esa es la esperanza. Esa es la esperanza que produce la memoria, la posibilidad de un país distinto, pero esa posibilidad basada en el esclarecimiento histórico de lo que pasó y en el reconocimiento de la dignidad de los muertos, de la violencia. Me surge una pregunta, pues, ¿estamos dispuestos a perdonar? Digamos que tú has visto que a lo largo del tiempo estamos dispuestos a perdonar las heridas o a sanar las heridas. ¿Hay una tendencia a ello o más bien es un proceso lento que requiere precisamente un poco más de comprensión de los fenómenos, de lo que ha pasado, de lo que nos ha llevado al estado actual? Esa sería como una inquietud. Pues el perdón es una dimensión individual, es una experiencia muy concreta donde gracias a una experiencia comunitaria y personal la víctima decide conceder ese perdón. Nadie puede imponer perdón. Lo que sí podemos propiciar socialmente son procesos de reconciliación, que es una cosa muy distinta. Y tanto el perdón como la reconciliación son indispensables para la transformación de la violencia y de la guerra, indiscutiblemente. Pero ni el perdón ni la reconciliación se pueden forzar, ni se pueden obligar, como si fueran imperativos. Eso es resultado de la voluntad y responden obviamente a procesos de transformación de la guerra en cada persona y en cada comunidad victimizada. Eso es lo que yo diría en torno a eso. Y obviamente los trabajos de memoria persiguen no solamente la reconciliación, o sea, la construcción de paz, la reconstrucción del tejido social, la dignificación de las personas víctimas de la guerra, sino también son una medida de reparación en sí misma. Entonces,
como medida de satisfacción, la memoria y la verdad se constituyen en una oportunidad para que las personas puedan reconocerse como víctimas ciudadanos y puedan, digamos, potenciar cambios en sus vidas y cambios en sus comunidades. Si una comunidad o una persona creen que el perdón y la reconciliación son importantes para potenciar sus apuestas, para resignificar sus experiencias y para construir un futuro distinto, pues bienvenido sea, pero esas son cosas muy particulares y que deben ser respetadas en sus ritmos y en sus apuestas. Precisamente en ese proceso de transcripción, digámoslo así, de la memoria o recuperación, ¿cuáles han sido las estrategias que se han tomado tanto a nivel escrito como a nivel verbal, oral o a nivel artístico? La misma creación del museo que nos estabas comentando que está pues a puertas de crearse. ¿Cuáles han sido las estrategias, digamos, a nivel escrito? Como biosescritores nos llama la curiosidad de ese tema para precisamente que sea al acceso de todos la memoria de un país. Nos comentas también que existe ahorita la estrategia de Internet como una manera de visualización, de visibilidad más bien, para todos aquellos que en algún momento tengan como ese deseo de conocer un poco el trabajo que se ha realizado, que se ha venido realizando durante estos últimos 10 años, pero hay alguna mirada editorial, digámoslo así, un proceso a ese nivel. Sí, mira, por supuesto. Las acciones, los procesos de memoria pues han convertido en una gran variedad de iniciativas que van desde lo escrito, pasando por lo audiovisual, pasando por lo artístico, lo simbólico. Y eso responde obviamente a la naturaleza y al carácter de cada acción de memoria. Desde el punto de vista de los productos escritos, pues hay varias, digamos, apuestas editoriales en virtud de las distintas temáticas. Una tiene que ver indiscutiblemente con el tema del esclarecimiento. Entonces, en la página web del Centro de Memoria están disponibles todas las publicaciones que desde el año 2008 en adelante, tanto el grupo de memoria como el centro han venido impulsando. Lo importante es que cada uno de esos informes es el resultado de un proceso como hemos venido sosteniendo. Y digamos, esa línea editorial de esclarecimiento le apuesta a un universo muy amplio de iniciativas y de temas. No solamente son informes de esclarecimiento, sino que están, digamos, informes regionales, informes transversales, informes con perspectiva de género, de tal manera que cualquier persona interesada puede acceder a ese material que está disponible para su descarga desde la página web. Paralelamente a estos trabajos de esclarecimiento, hay otra línea editorial que tiene que ver con la producción y difusión de material pedagógico, de material metodológico en temas de memoria. En tal sentido hay toda una línea que persigue, digamos, la generación de herramientas de debate conceptual, analítico y técnico para propiciar, digamos, procesos de debate y de pedagogía de la memoria, y para que las comunidades puedan capacitarse y tener herramientas para emprender autónomamente la recuperación de la memoria local en sus comunidades y en sus territorios. También hay una línea editorial sobre el tema de acuerdos de la verdad, que tiene que ver no solamente con informes de esclarecimiento desde el tema paramilitar, sino también con todo el tema de desarme, desmovilización, reintegración, toda esta cuestión de posconflicto y de reintegración de los actores armados a la sociedad civil. Hay otra línea editorial que tiene que ver con productos concretos de comunicación, que tiene que ver con la publicación de la revista Conmemora del Centro, de publicación periódica, pero también con todos los comunicados de prensa que el Centro realiza de manera muy periódica a través de su portal. Otra línea editorial, ya por fuera de lo escrito, tiene que ver con toda una línea de difusión de los informes en productos no solamente pedagógicos, sino de apropiación social y de difusión de cada investigación. Y en ese orden de ideas, gracias a la iniciativa de las comunidades
que han participado en los procesos de memoria, pues hemos tenido la oportunidad de construir productos ya audiovisuales, documentales, piezas radiales, piezas museográficas, exposiciones museográficas, exposiciones fotográficas, piezas sonoras de diversa índole, que también son, digamos, el resultado de los procesos de memoria. No todo proceso de memoria concluye en un producto escrito. Eso depende, obviamente, de los contextos, de las dinámicas y de las características de cada comunidad. Entonces, cualquier persona interesada puede acceder a estos materiales a través del portal. También se han creado micrositios. En fin, hay una cantidad de iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, para los docentes se han creado cajas de herramientas particulares para la enseñanza de la memoria histórica en el aula escolar. En fin, hay una gran cantidad de material disponible, resultado del trabajo acumulado de todos estos años. Ronald, pues muchas gracias por abrir tu mente y tu corazón a la memoria, por compartirnos algo de tus aprendizajes a lo largo de todos estos años, por todo el camino que aún queda por recorrer y por las puertas que se abren en medio de la fe, esa que no desfallece y que se nutre de las sonrisas de los que menos esperaríamos lo lograrían hacer. La memoria es el patrimonio de un país, es lo que heredaremos a los niños nacidos y por nacer. Seguimos navegando esta vez en el curso de la memoria. Seguimos en Biosescritores. Hasta la próxima.